Tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. 1:00 p.m. Qué cantidad de noticias en Meridiano Blue. Hoy martes 27 de enero. Saludo a quienes a esta hora están con nosotros también en Ditu y en el canal de YouTube de Blue Radio. Es un gusto acompañarlos. Comenzamos hablando de la emergencia económica, de lo que está pasando a esta hora en el Senado de la República. Comienza el debate de control político. Don Andrés Carmona, buenas tardes, al que están citados todos los ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro. La primera pregunta, don Andrés, buenas tardes, es: ¿llegó todo el gabinete o solo llegaron algunos ministros? Ricardo, muy buenas tardes, los saludos del Senado de la República. A esta hora avanza este debate de control político. Ya intervino el primer citante, el senador por Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa. En este momento, y si podemos escuchar al aire, está interviniendo el segundo citante, el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda. Le comento, Ricardo, que llegaron los ministros de Interior, Hacienda, Salud, Educación, Agro y Trabajo. Están pendientes de intervenir. Muchos de los ministros lo que hicieron fue acogerse a las respuestas del Ministerio de Hacienda. Pero escuche usted la defensa que hizo el ministro Benedetti del decreto de emergencia económica. Claro que es un hecho sobreviviente porque es el Congreso el que crea esa situación. Fíjese usted que los bonos, cuando se iban a comprar aquí, los test, se iban a comprar aquí era del 13% y se compraron internacionalmente al 6%. Entonces, ¿quién crea la misma deuda? Nosotros mismos. Pero también escuchemos la justificación del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. La Corte ha solicitado que se llegue al 95%. Nosotros ya la hemos ajustado, pero eso representa 3.3 billones que en este momento, por supuesto, implica... A lo que se refiere Jaramillo es al ajuste de la UPC, porque recuerde que el gobierno señala que esta emergencia económica es para cumplir el auto de la Corte Constitucional, algo que los integrantes del Congreso dicen no es así. Sigue el debate a esta hora en el Senado de la República, Ricardo. Ocultar la desorganización administrativa. Otro punto que debo mencionar es la opacidad en las operaciones de test de alrededor de 23 billones de pesos. Esta no fue una subasta. Lo normal es que se subasten esos 23 billones. Habla el senador Efraín Cepeda, uno de los citantes a este debate de control político, hablando de las operaciones en test del gobierno que le darían liquidez suficiente para no hacer necesaria la emergencia económica, que sigue también bajo la lupa de la Corte Constitucional. Uno de los puntos clave será definir si la ministra de Ambiente, Irene Vélez, estaba o no facultada para firmar ese decreto, y ahí está la almendra de los posibles vicios de forma por los cuales se podría caer esta emergencia económica. Hay respuesta de la ministra Irene Vélez. Sergio, ¿qué dice la ministra? Ricardo, buenas tardes. Sí, señor, ya hay respuesta del Ministerio de Ambiente sobre la competencia de ella como ministra encargada para firmar el decreto de la emergencia económica. Lo que sostienen es que el decreto 877 con el que se dispuso el encargo de Irene Vélez como ministra de Ambiente continúa vigente y produciendo plenos efectos jurídicos, por lo que ella se encontraba en ejercicio del cargo y de sus funciones al momento de la expedición de este decreto de emergencia económica. La explicación oficial que está entregando el Ministerio de Ambiente, y es que precisamente el Consejo Gremial en las últimas horas le pidió a la Corte Constitucional que tumbara plenamente este decreto, poniendo de presente que, según este gremio, Irene Vélez no podía firmar el decreto como ministra de Ambiente, ya que no había sido nombrada en propiedad en el cargo y ya había vencido el plazo máximo legal para permanecer en calidad de ministra encargada. Entonces, Irene Vélez le está saliendo al paso a este argumento del Consejo Gremial ante la Corte Constitucional. Toda la atención de todo nivel, sino que por supuesto vamos a tener el Centro Nacional Integral de Enfermedades Crónicas y Metabólicas, en donde el doctor 1:06, ahí estamos viendo y escuchando al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, hablando en el evento en el que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el presidente Gustavo Petro anuncian el acuerdo para el futuro del Hospital San Juan de Dios. Una inversión billonaria, 1.6 billones de pesos del gobierno a cambio de que sea el centro de estudio sobre envejecimiento en el país. Jessica Gutiérrez, ¿qué está pasando a esta hora en este acto importante? Porque se trata ni más ni menos que de la reactivación del Hospital San Juan de Dios.
Ricardo, muy buenas tardes. Es que la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional llegaron a un acuerdo sobre el futuro del complejo hospitalario San Juan de Dios. Pues el emblemático, como usted lo decía, será transformado en un espacio de investigación, innovación y pensamiento enfocado en el envejecimiento y la vejez. Pues durante el anuncio se indicó que se contempla una inversión de 1,6 billones de pesos que estará destinado a la habilitación y recuperación principalmente de la Torre Central. Pues escuchemos lo que dijo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Este acuerdo habilita la inversión del Gobierno Nacional por 1.6 billones de pesos en el complejo hospitalario San Juan de Dios, que seguirá siendo propiedad de la ciudad de Bogotá. Esto permitirá tener nuevamente un hospital de alta complejidad, intervenir y recuperar varias edificaciones. Y es que en medio de este anuncio el alcalde celebró el acuerdo y afirmó que para nadie es un secreto que existen diferencias políticas entre él y el presidente Gustavo Petro, pero recalcó que estas no pueden intervenir ni afectar las decisiones que se toman en beneficio de Bogotá. Unas 7, ya les voy a contar qué está pasando con las denuncias sobre masacre laboral en el DAPRE, en el Departamento Administrativo de la Presidencia, en la Cancillería, en la Unidad de Víctimas. Muchos cambios, mucha salida de personal y nombramiento acelerado de otras personas a pocos días de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. Hay denuncias serias y pues hay afirmaciones sobre lo que está pasando adentro de la Presidencia de la República. Antes hablamos de racha de accidentes en el país. El más grave ha ocurrido en la vía panamericana entre Cali y Popayán. En las últimas horas, la cifra de muertos ascendió a 7 por el choque de una buseta y una tractomula. Hugo Mario, en Cali. Ricardo, con el paso de las horas crece la tragedia por este accidente que se registró hace algunas horas en la vía panamericana entre Popayán y Cali. Ya son 7 las personas fallecidas tras el choque de una buseta de servicio público y un tractocamión en el sector de Pescador Norte del Cauca. Las imágenes son verdaderamente impresionantes. Los videos muestran cómo los vehículos quedaron totalmente destruidos y en medio de las llamas algunos voluntarios intentan rescatar personas sobrevivientes. Algunas víctimas quedaron atrapadas entre las latas retorcidas de estos automotores. El mayor Iván Acosta, director de la Policía de Tránsito y Transporte del Cauca. Una Velotax colisiona de frente contra un tractocamión. Hay una invasión de carril, ya estamos verificando quién lo realizó. Se desplaza Ejército, Policía, Bomberos de Santander de Quilichá. El conductor de la buseta de la empresa Velotax está entre las víctimas. Había salido de la terminal de transportes de Popayán muy temprano con el cupo completo de pasajeros de su vehículo hacia la ciudad de Cali, Ricardo. Las imágenes son impresionantes del accidente, Hugo Mario, en la vía panamericana, y también hubo un grave accidente en carreteras de Antioquia, muy cerca de Amalfi. El saldo desde Medellín, Héctor Santamaría. Pues Ricardo, con las buenas tardes, es de una persona fallecida y 4 personas heridas. En esta ocasión un vehículo particular conocido como Chivero cayó a un abismo a pocos metros de una quebrada y las personas quedaron en medio de las piedras en el sector conocido como La Comba de la vereda Naranjal. Aunque se avanza en la atención de la emergencia a esta hora en esa localidad del nordeste antioqueño, el informe preliminar habla de este balance y que en el vehículo que rodó y cayó al barranco unos 15 metros transportaba 10 personas desde la cabecera municipal hacia esa zona rural. Ya los organismos de socorro con ambulancias se desplazaron al sitio, pero está distante 2 horas del casco urbano del municipio de Amalfi, Ricardo. Hay respuesta de la Presidencia de la República ante las denuncias de masacre laboral y denuncias de posible uso de la nómina oficial para personas cercanas al gobierno, para impulsar candidatos afines al gobierno en las elecciones de marzo y de mayo, las elecciones para Congreso y las elecciones presidenciales. Caterina Ávila, ¿qué están diciendo desde la Presidencia? Buenas tardes. Ricardo, buenas tardes. Según los funcionarios, fueron más de 20 personas las que anoche la nueva directora del DAPRE declaró insubsistentes. Sin embargo, la Presidencia de la República en un comunicado está diciendo que son 12 personas. Insisten también en que todos son cargos de libre nombramiento y remoción, y también dicen que todos eran cercanos a la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, por lo que hablan de un cambio en ese círculo cercano. Hay que decir que entre ellos hay asesores, el jefe de la Oficina de Control Interno, la directora de Talento Humano, Luz Dari Cruz, quien llevaba 25 años en la Casa de Nariño y estaba a puertas de pensionarse, y la jefa de comunicaciones de la Presidencia, Carolina Calderón, quien habló de ese tema en Mañanas Blue. Hay que andar con cuchillo en palacio, lamentablemente.
¿Qué quiere decir hay que andar con cuchillo en palacio? Con muchísimo cuidado porque mire, Néstor, el jefe de despacho me dijo a mí, mirándome, que a mí no me iban a sacar. Y ayer a las 5 y piquito a estos de la tarde movimientos en el DAPRE se suman los que se están haciendo en Cancillería. Al menos 130 funcionarios han salido de sus cargos y hay, según la Asociación Diplomática y Consular, proliferación de contratos y también declaraciones de insubsistencia en embajadas y consulados. Eso faltando pocos meses para las elecciones y pues estas oficinas deberán organizar para garantizar el derecho al voto de los colombianos en el exterior. Escala la crisis diplomática arancelaria entre Colombia y Ecuador. Hay novedades, hay una sobretasa, un impuesto de muy importante porcentaje frente al transporte de crudo colombiano en Ecuador, y hay respuesta de Colombia hace algunos minutos. Nicolás Rodríguez. Ricardo, sí señor, pues nuevamente el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se refirió a la tensa relación con Colombia, esto en entrevistas que le hicieron los medios ecuatorianos. Noboa primero se ratifica en que esto es una decisión tomada por la falta de reciprocidad y acciones firmes del gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico. Reitera que eso se hace como una tasa de seguridad, pero el presidente Noboa, como usted bien lo decía, afirmó que este aumento del 900% es como reciprocidad a la decisión del gobierno colombiano de suspender la venta energética a Ecuador. Noboa se mantiene en que ese país no puede esperar a las mallas del narcotráfico que se están expandiendo sobre Ecuador, y a través de un trino a lo largo de la mañana escribió lo siguiente, de que los capturados por estos delitos de narcotráfico son identificados como delincuentes colombianos, entre los cuales está alias Pipo, alias Fénix y alias Biche. Pero la respuesta del gobierno colombiano vino por parte del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, que respondió al alza de este crudo. Asegura que, Ricardo, que esto fue una decisión unilateral y arbitraria, señalando que viola los acuerdos históricos entre ambos países. Palma enfatizó que este tipo de decisiones no solo afecta el comercio entre ambas naciones, sino que también encarece el clima político y diplomático de la región, bajo argumentos que, según Palma, no sostienen más allá de la coyuntura. 1:13. Hablamos del proceso de regularización extraordinaria de hasta 500,000 de inmigrantes irregulares en España. Podría beneficiar hasta 200,000 colombianos. Es muy importante lo que está avanzando en territorio español. Silvia Carrasco. El Consejo Español de Ministros inició la tramitación de un Real Decreto para regularizar a unos 500,000 inmigrantes, lo que es el mayor proceso de regularización desde el año 2005. Se estima que hay 840,000 irregulares en España a enero de 2026, que son principalmente latinoamericanos. Las solicitudes se van a poder presentar a partir de abril y hasta junio de este año. El mecanismo opera por Real Decreto, sin la necesidad de validarlo en el Parlamento, lo que agiliza su publicación y puesta en marcha. Los requisitos clave son tener residencia física en España 5 meses antes del 31 de diciembre de 2025, residencia que se va a poder acreditar con empadronamientos, contratos, informes médicos, remesas o incluso con el abono de transporte. Según la ministra española de Inclusión Social, Elma Saiz, el proceso busca otorgar seguridad jurídica a trabajadores y empresarios. Les informo que la propia admisión a trámite de la solicitud permitirá al solicitante trabajar de manera provisional desde el primer día en cualquier sector. Esta es una noticia muy importante para los colombianos que viven en España. 1:15, y en otras noticias del mundo, César Moreno, comenzamos hablando de la tormenta invernal que no cesa en Estados Unidos. Hola, muy buenas tardes. La megatormenta invernal que afecta a los Estados Unidos desde el fin de semana ha dejado ya 30 muertos, incluidos 7 en un accidente aéreo. Más de 500,000 de hogares sin electricidad, o sea, se quedaron sin calefacción en pleno frío polar. La masa gélida de aire ártico que se desplaza por toda la Unión Americana hará caer aún más la temperatura, especialmente en el norte, donde puede llegar a 45 grados bajo cero de sensación térmica en las próximas horas. Fern, una de las peores tormentas invernales de las últimas décadas en Estados Unidos, ha llevado hielo con consecuencias potencialmente catastróficas, según dicen las autoridades meteorológicas. Al menos 20 estados y la capital, Washington, se declararon en estado de emergencia para desplegar personal y recursos urgentes. Las nevadas dejaron carreteras intransitables, además de la cancelación de autobuses, trenes y dejando en tierra a más de 22,000 vuelos. Cambiamos de tema y de continente porque hay un terremoto político en Italia. La posible
posible presencia de agentes del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán en febrero, despertó un gran debate en Italia tras la indignación por la muerte de 2 civiles en operaciones contra inmigrantes en Minneapolis. Las autoridades italianas negaron inicialmente la presencia de ICE y luego trataron de restar importancia a su papel, indicando que solo ayudarían en la seguridad de la delegación estadounidense. Mejor dicho, primero dijeron que sí llegaban, pero luego dijeron que no, y luego ahora que sí. El ministro del Interior italiano Matteo Piantedosi subrayó que ICE, como tal, nunca operará en Italia, ya que la gestión del orden público, la inmigración y la seguridad es competencia de las fuerzas policiales italianas. La reacción del alcalde de Milán, Giuseppe Sala, fue contundente. Aseguró que los agentes del ICE no son bienvenidos en Milán y la señaló de ser una milicia que mata. Y por último, la tensión en Oriente Medio crece y crece. Las Fuerzas Armadas de Irán advirtieron que la presencia del portaaviones USS Abraham Lincoln y otros buques de Estados Unidos en la zona incrementa su vulnerabilidad y los convierte en objetivos al alcance de sus armas. Irán fue claro, dice que no iniciará ninguna guerra, pero no permitirá ninguna amenaza contra la seguridad nacional del país. Mientras que, según funcionarios norteamericanos, el grupo de combate se encuentra ya en el Océano Índico, dentro del radio operativo del comando, lo que permite una respuesta rápida ante eventuales decisiones políticas o militares. ¿Por qué se da esto? Pues recordemos que el presidente Donald Trump había advertido a Teherán sobre la necesidad de que parara ya esa represión contra la oleada de protestas que sacudieron el país y que dejó miles de muertos. César, gracias. 1:17. Don Octavio, buenas tardes. El abrebocas deportivo. James vuelve a jugar en México, dice un titular a esta hora. Sí, va a jugar en México, pero en el Mundial, porque el 10 de la selección increíblemente todavía no tiene equipo, Octa, y el tiempo empieza a correr y nos empezamos a angustiar un poquito. Exactamente, estamos atentos a lo que va a ser el futuro de una de las principales figuras de la selección nacional, evidentemente de cara a la Copa del Mundo, como James Rodríguez. También hablaremos, Richie, del arranque de una nueva jornada del torneo Apertura del fútbol en Colombia. Hoy se va a reanudar un clásico de antaño, un clásico que tiene mucho tiempo sin jugarse en el fútbol colombiano. También estaremos hablando de lo que va a suceder en Argentina y en Europa, porque hay doble fecha el día de hoy. Todo se sigue preparando para los diferentes movimientos en el mercado de fichaje y nos preparamos también mañana para lo que será una larguísima jornada de Liga de Campeones de Europa. Así que todo esto en un rato nada más acá en Los Deportes en Meridiano Blue.